Para presentarles a nuestro visitante, estamos a través de Universal Deportes en Pichincha Universal. Es José Antonio Favar, es especialista en Derecho Deportivo, es especializado en España, ha hecho varios posgrados relacionados a esta novedosa y en el Ecuador todavía no muy explotada profesión, que es el Derecho Deportivo. Hablábamos hace unos minutos con José Antonio y decíamos, bueno, cuando uno habla de Derecho Deportivo, siempre están nuestros buenos amigos, nuestros buenos consultores, Giovanni Cárdenas, Osvaldo Pazimiño, que se han sentado más de una vez donde ahora tú lo estás, pero ¿cómo está esta rama desarrollada en el país, José Antonio? Ya hay una serie de profesionales que han optado por la especialización de esta forma de ejercer el derecho, y gracias por estar aquí. No, gracias por la invitación, buenas tardes a todos. Creo que a nivel mundial es una rama nueva. Sí. A nivel mundial es una rama nueva que se sigue desarrollando y se continúa desarrollando. Y en el país está pasando exactamente lo mismo. Cada vez se escuchan más abogados que optan por especializarse en esta clase de ámbitos y profesionales en general, no solo en tema de derecho deportivo, pero en tema de marketing, en tema de gestión deportiva, administración de entidades deportivas y periodismo deportivo ni se diga. Uh-huh. Entonces creo que es un ámbito que está creciendo, que se está profesionalizando. Y muchas veces reclamamos nosotros solamente la profesionalización de clubes, federaciones y jugadores. Pero asimismo nosotros como profesionales involucrados en el deporte somos quienes tenemos que profesionalizarnos y estudiar y realizar los cursos o las capacitaciones que sean necesarias para poder ejercerlo de la mejor forma. Con un ingrediente de vocación, me imagino, ¿no? ¿Tú por qué llegaste a buscar en el internet escuelas de formación de derecho deportivo? De hecho, tiene que haber una vocación y creo que eso es lo más importante. El amor por el deporte es lo que te conduce a elegir esta clase de especialización. ¿Como deportista o como aficionado? Como cualquiera de las dos, porque... ¿Cuál era tu caso? Mi caso, yo creo que fui un deportista frustrado por ser malo en los deportes o amateur y me quedé ahí. Pero amante del deporte como aficionado toda la vida. Yo recuerdo ir al estadio domingo a domingo desde muy pequeño. Futbolero. Esa era tu afición. Futbolero, pero amante por los deportes. O sea, yo creo que he practicado todos los deportes habidos y por haber, bueno. y siempre me ha interesado meterme desde el squash hasta el fútbol, equitación, y lo que me ha tocado me ha interesado y me he metido. Entonces, por eso cuando elegiste ser abogado pensabas que ibas a destacar como lo estás haciendo en el derecho de deportivo. De hecho, yo desde que estuve en la universidad ya mi tesis de grado fue relacionada al derecho deportivo. Ajá. Entonces ya desde esos momentos... ¿Cuál era tu tesis? Para no quedarnos con ese punto a medias. Mi tesis es de este punto tan trascendental y complicado de determinar cuál es la naturaleza jurídica de la FIFA y poder saber si es que las normas que emite la FIFA son aplicables o no en el Ecuador. Muchas veces hemos escuchado, tú tienes que cumplir los reglamentos FIFA si no te quedas sin mundial. Y todas estas cartas de amenazas que nos han enviado. Y tu constitución, guárdatela por donde mejor exacto, te quepa. Exacto. Entonces la conclusión básica de esto fue que toda persona natural o jurídica que realice actividad en el país tiene que estar regulada y tiene que regirse bajo las leyes ecuatorianas, sea FIFA o sea quien sea. Todos tienen que estar regulados bajo las normas y parámetros de la legislación ecuatoriana y obviamente estar sometidos al control. En derecho, la normativa FIFA está supeditada, está por debajo de la Constitución del Ecuador. De acuerdo, completamente de acuerdo. Y ese es uno de los mayores retos que se tiene al hablar de derecho deportivo. Porque no hay que desconocer la especificidad que tiene el deporte en esta rama de derecho. Y es por esta especificidad que se tiene que buscar integrar y juntar el derecho internacional de las federaciones deportivas, para no solamente hablar de fútbol, y el derecho nacional estatal que lo emite la asamblea o cualquier reglamento que lo emita algún ministerio o cualquier órgano competente. Y los asambleístas, los diputados,
los senadores, quienes construyen, elaboran las leyes, deben tener, si no conocimiento ellos, alguien que sí conozca de esta normativa internacional, de estas regularizaciones, para que las constituciones no estén divorciadas con estamentos de un marco legal que es mundialmente reconocido, Comité Olímpico Internacional, Federación Internacional de Fútbol, por mencionar los dos más importantes. Es ahí entonces el punto álgido del derecho deportivo. Hay que construir un mundo regulado en donde los países puedan convivir con las organizaciones. De acuerdo, y ese, como te mencionaba anteriormente, es el mayor reto. Porque hay que lograr determinar en dónde está la línea y esta delgada línea de hasta dónde llega la autonomía de las distintos organismos deportivos y dónde inicia el control y la regulación por parte del Estado. Porque es innegable que el hecho de que la autonomía deportiva es la que ha permitido el crecimiento exponencial a nivel mundial de todos los deportes, especialmente del fútbol. Fue esa autonomía la que les permitió autorregularse y crecer, como les digo, exponencialmente. Entonces, no hay cómo tampoco violentar esta autorregulación y esta autonomía que se les ha permitido tradicionalmente a estos organismos deportivos. Tenemos la suerte de que Sebastián Palacios, quien es el asambleísta encargado o que tomó al mando la elaboración del proyecto de ley del deporte, se ha asesorado correctamente, ha escuchado propuestas y creo que ha elaborado un proyecto bastante bueno. Y ha tomado mucho en cuenta este punto álgido, este punto crítico que es tan importante en el derecho deportivo. Hay que poner un punto, creo que antes y después de lo que tú mismo has mencionado, la autonomía de las organizaciones, creo que se desmitifica en el 2015, ¿no? Con el FIFA Gate. ¿Puede ser ese el punto de inflexión en donde se termina el mito que la FIFA y el Comité Olímpico Internacional son dos supergobiernos que podían allanar cualquier constitución de los estados? En la mañana estuvimos en un evento justo respecto de las reformas de la ley del deporte y fue ahí Esteban Paz y Jaime Estrada, que mencionaron que Loretta Lynch, la fiscal estadounidense que persiguió a la FIFA y todo el caso FIFA Gate, fue prácticamente la salvadora del fútbol a nivel mundial y de todo esto. ¿Por qué? Porque ella fue la que desmitificó esta superioridad y esta autonomía y que están por sobre toda ley y blindaje. Dios. Exacto. O sea, que no tienen ni Dios ni ley en los organismos deportivos. Y es de hecho un antes y un después. Han habido ciertos puntos críticos en el derecho deportivo que han marcado un antes y un después, y de hecho ese es un antes y un después. Y ya en ciertos estados había un mayor control por parte de los organismos competentes, pero en Ecuador, recuerden ustedes, cuando hubo las elecciones anteriores a estas para la federación, que Jaime Estrada presentó una acción constitucional, hubo amenazas de FIFA enviando cartas a la federación que garanticen la autonomía, caso contrario quedarían eliminados o prohibidos de participar en eliminatorias, en copas internacionales, etcétera, etcétera. Entonces, esto es reciente y fue de hecho un antes y un después, y la verdad es que le debemos agradecer y mucho a Loretta Lynch y a los Estados Unidos, más allá de que sus intereses hayan sido distintos, pero hay que agradecerles a ellos porque nos permitió avanzar muchísimo. Sí, esa era la pregunta. ¿Por qué crees tú que fue Loretta Lynch? ¿Por qué crees que todo inició en Nueva York, en Estados Unidos, esta intervención en la FIFA para convertir un organismo déspota, criminal, con aire de superioridad, en ahora ya un pequeño cachorro que se escabulle dirigente tras dirigente y que trata de negociar incluso su propia libertad, su propio funcionamiento con cada uno de los estados? ¿Por qué fue Loretta Lynch? ¿Por qué fue Estados Unidos? A ver, el argumento es que no se estaba tributando en Estados Unidos por dineros que ingresaban. Y ese es el argumento que nosotros conocemos. Hay muchas otras teorías
que son incomprobables. Incomprobables, ajá. Pero digamos que nos tenemos que quedar con que fue porque básicamente en Estados Unidos no se estaba tributando por dinero. Estaban usando bancos gringos. Exacto. Para depositar dineros que nadie sabía de dónde provenían. Y que lo que más le importa a Estados Unidos es, sobre este dinero que me ingresó a mi cuenta, ¿por qué no me has tributado de acuerdo a mi legislación? Entonces, creo yo que ese es la razón o el motivo con el que nos debemos quedar, porque todo lo otro queda por abajo de la mesa y resulta incomprobable. Son nuestras teorías conspirativas. Exacto. Y no, yo creo, no sé si tú coincidas o alguna vez en alguno de tus delirios pudiste haber experimentado lo mismo. Yo creo que Estados Unidos tomó revancha porque le dieron el mundial a Putin. Y adicionalmente de haberle dado el mundial a Putin, luego le dan el mundial, luego del mundial de Rusia se lo dan a Qatar, que es el mal vecino de los Estados Unidos en el Medio Oriente. Si se lo hubieran dado a Emiratos Árabes, si se lo hubieran dado a Arabia Saudita, si se lo hubieran dado, no sé, a Kuwait, estaríamos hablando de otra circunstancia. Pero el mundial que se fue a Rusia y el otro que se fue a Qatar le correspondían a Inglaterra y a Estados Unidos. Esa es la teoría geopolítica, como tú dices, a modo de editorial, más no comprobable. Claro. Es lo que se dijo, se sabía que Estados Unidos tenía interés en organizar el Mundial. Va a organizar el Mundial ya mismo. Va a organizar el Mundial con Canadá y con México. Es innegable el hecho de que hay rivalidades hasta hoy en día geopolíticas, es completamente innegable. Y puede ser una de las razones, como te comentaba anteriormente, es incomprobable. Y podemos delucubrar muchos temas más y muchas razones más, pero es difícil que salga algo de esto a la luz. Hacer nuestro propio Seiges podemos hacer del tema FIFA. Exacto, sí. De todo este tema podríamos escribir innumerables libros, de hecho ya lo hay, y muchos dirigentes, como por ejemplo Harold May Nichols, el chileno, salió bastante perjudicado y herido por él haber intentado evitar que se organice el Mundial en Qatar. ¿Tú has seguido a propósito los juicios que les han estado desarrollando a los dirigentes implicados en el FIFA Gate en Estados Unidos? Lo he seguido. ¿Sabes cuál caso? Más bien para un poco cerrar. El de Manuel Burga es muy chévere ese juicio, ¿no? Manuel Burga sale libre por ser no culpable. Sí, a ver... Cosa que no quiere decir lo mismo de que sea inocente. ¿Te acuerdas de esa sentencia? Manuel Burga, libertad por no culpable, lo que no quiere decir que sea inocente. El tipo aceptó un soborno, pero como estaba investigado por lavado de activos, no lo recibió. Lo iba a recibir antes de caer preso, y como no lo recibió, entonces es no culpable, se puede ir a su casa. Lo que hay que tener claro es que... un fiscal, inclusive aquí en Ecuador, puede perseguir e investigar el cometimiento de cualquier delito. Pero mientras no lo pruebe, no se puede sancionar absolutamente nadie. Así es. Entonces, esto pasó o va a continuar pasando con muchos de los dirigentes, que se pueden tener indicios del cometimiento de delitos, pero mientras no se llegue a determinar con certeza el cometimiento de los mismos, es imposible poder sancionarlos. Y este es el caso de Burga, que justo tú mencionas, y que... Es muy simpático ese caso. Exacto. Sin que se pruebe la inocencia, no se le pudo sancionar. Y así, claro. Y así va a pasar. No culpable. Exacto. Y el tema, yo creo que hay algo que tener mucho en cuenta. Es que como el fútbol y el deporte en general es un tema tan mediático y es un tema tan trascendental, la justicia se contamina mucho y se deja de decidir en derecho y se comienza a decidir por todo, porque la sociedad está apuntando en opinión dedos. Pública. Exacto, en opinión pública, y eso es muy peligroso, y ahí se tiene que buscar la independencia de los distintos jueces y de los distintos juzgados y tribunales que vayan a resolver estos temas para evitar que se resuelva de esta forma. Estamos conversando con el especialista en Derecho Deportivo, José Antonio Favara. Él es máster en Derecho, Gestión del Deporte, y lo ha hecho también en España. Me voy a ir hasta la cabina B, donde está Javier Ojeda. Él es quien comanda nuestra transmisión de Facebook Live e interviene en la entrevista, solo si es que técnicamente se puede.
Dale, yo te escucho aquí. Sí, nos mandan un Sí, te mensaje, escucho. Andrés, para nuestro visitante. Nos manda Vince Valencia, nos dice: la FIFA hace lo que le da la gana cuando llevaron la final de la Copa América a Europa y los dirigentes de los equipos aceptaron, y ahora es la Copa de América de Europa. Eso es lo que nos comenta nuestro amigo Vince Valencia. Toma, aquí te a traslada- través de Universal Deportes. Ese es el mensaje que nos traslada deja este mensaje. nuestro oyente. Estamos saliendo en vivo y estamos interactuando con quienes nos miran en Facebook. Quienes quieren también lo podrían hacer al 3240-040. No, mejor a nuestro WhatsApp. Este es el WhatsApp de la radio. ¿Cuál es? 0996-5190-97. Se llevaban la Copa América a Europa, dice Valencia. No sé si te merezca algún comentario. A ver, yo creo que, como decíamos al inicio, el fútbol es un área que mueve pasiones y eso es innegable. Pero hay que comenzar a dejar de pensar al fútbol como un simple juego y pensarlo como lo que es, como un negocio. Y cuando el dinero se ve involucrado y haya mejores propuestas para hacer tal o cual cosa, más allá de los intereses de los aficionados, las van a realizar, porque saben que eso al final es en beneficio y en pro del mismo deporte. Tomen en cuenta que en España se estuvo buscando organizar el partido del Barça con el Girona en Miami. En Estados Unidos, En claro. Estados Unidos. Se ha mencionado varias veces que se quiere organizar también un partido de la Liga Pro en Estados Unidos. Ese es el propósito del 2019. Exacto, y ese tipo de cosas. Entonces, tomando en cuenta eso, creo yo que hay que dejar de pensarlo pasionalmente y pensarlo como negocio, especialmente al fútbol profesional. Ya en tema de menores es otra cosa, y en formativas y en el deporte barrial, etcétera, eso es distinto. Pero en fútbol profesional hay que comenzar a tomar en cuenta que esto es un negocio mercantil como cualquier otro. Y van a comenzar a pasar estas cosas que, nos guste o no nos guste como aficionados, tenemos que irnos adaptando porque el fútbol se está adaptando y está cambiando constantemente por la búsqueda de nuevos recursos. Los jugadores quieren ganar más y los clubes necesitan ganar más para poder pagar esos jugadores. ¿Dónde está el mayor volumen de casos? ¿En dónde más trabajan mundialmente los abogados con tu especialidad? A ver, yo creo que el tema laboral, de hecho, es un tema Campo bastante laboral. fuerte y Ya. bastante recurrente. Los conflictos laborales que pueden suscitarse entre club y jugador, como el impago, el retraso en los pagos, los despidos y este tipo de cosas. Y además de eso, este es un campo en donde en Ecuador todavía estamos grises, porque se requiere adaptar la normativa laboral a las necesidades que tiene la actividad de un futbolista profesional. Claro. Entonces, Acá te hacen firmar roles, dicen que recién al tercer mes te van a pagar uno. Es como que islas aparte de la impunidad de los clubes deportivos. pero un tema mucho más evidente y mucho más claro que ese es, de acuerdo a nuestro código de trabajo, los contratos laborales tienen que ser indefinidos, es decir, no pueden tener un plazo. Claro. Y eso es ilógico para el trabajo de un futbolista profesional. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar que se termine el contrato de tal jugador, entonces puede salir libre? Eso es inclusive en beneficio de los propios jugadores, que es a quien se intenta proteger en una relación laboral al trabajador. Un futbolista que gana $50,000, de los muchos que hay aquí en el Ecuador, ¿se inscriben en el IES? ¿Aportan sobre esa base? Deberían inscribirse en el IES. Pero no lo hacen. No sé si todos lo hagan, sé que Algunos lo hacen. y si es que por curiosidad algún rato metas en la página del IES e intenten registrar a un trabajador usual, van a ver en modalidad de trabajo futbolista profesional. O sea, en el IES está así, entonces tienen que afiliarse. Pero, por ejemplo, a los deportistas extranjeros, a los futbolistas extranjeros, que son los que usualmente más ganan, Claro. tu parte lo que aportas, obviamente lo aportas por un tema de seguridad, en tema de salud, pero además de eso para una futura jubilación. ¿Cuántos de estos deportistas se van a jubilar con los aportes que han realizado
En el Ecuador. En el Ecuador, ninguno. Ninguno. Y los ecuatorianos, ¿cuántos? Ni los naturalizados. Ni los naturalizados. ¿Cuántos de los ecuatorianos van a jugar durante 25 años seguidos en un club? O sea, ni siquiera 25 años jugar fútbol, peor 25 años seguidos en un club para que tengan una jubilación patronal. Entonces, esa clase de cosas son las que hay que readaptarlas a estos temas. ¿Y dónde hay más dinero? Si el gran volumen de trabajo en el derecho deportivo está en la defensa del campo laboral, ¿dónde es donde más se mueve plata? Yo creo que en los casos internacionales, en ir al TAS, en esa clase de conflictos. Con organizaciones. Exacto, ya cuando vas a manejar un conflicto ante FIFA, ante el TAS, porque obviamente para poder ya acudir a esos ámbitos se tiene que tener algún punto de conexión internacional, es decir, en temas de relaciones laborales que hablamos, no un conflicto entre un club ecuatoriano y un jugador ecuatoriano no se lo somete a FIFA, sino que es competencia nacional, pero sí con un jugador internacional, como el famoso caso de Zárate versus el Barcelona, que terminó en FIFA. Entonces, por tema de materia, porque además de ese maneja cuantías mucho más altas y son conflictos mucho más complicados. Para ascender al TAS estamos hablando de millones y millones de dólares comprometidos. Así es. Entonces son temas mucho más complicados, mucho más relevantes. Es ahí en donde se crea derecho deportivo. Es ahí en donde salen los nuevos criterios legales referentes al derecho deportivo, porque son los casos críticos los que llegan allá. Entonces ahí no solo que hay más dinero, pero también hay más oportunidad de trabajar por este deporte y el crecimiento deportivo. La última, mi querido José Antonio, ¿quiénes son los referentes, no sé si mundiales o al menos los tuyos, en el planeta del derecho deportivo? Esos abogados que han generado escuela, que han promovido leyes, que han realizado un cambio sustancial en la aplicación de esta rama. Yo creo que, o a una de las personas que tengo yo como referente es Juan de Dios Crespo. Él es un abogado español, es de Valencia, él tiene su propio estudio jurídico. Es un abogado al que se le toma como referente justo en lo que hablábamos, para ir a discutir ante el TAS, a ir a discutir ante la FIFA, y no solo equipos españoles, sino que le contactan también de Italia, le contactan también de Sudamérica, y es un abogado al que para tema de conflictos en materia deportiva es bastante conocido. Hay que hacerle una llamada antes de tomar cualquier decisión. Hay que hacerle de hecho una llamada antes de tomar cualquier decisión. Es un abogado bastante reconocido, además que él es un abogado comprometido con el crecimiento del derecho deportivo. Es profesor en varios centros, inclusive tiene él un centro especializado en materia deportiva que lo hace conjuntamente con el Valencia, y creo que esa clase de cosas desinteresadas por educar en materia deportiva es interesante. ¿Cómo se llamaba? Juan de Dios Crespo. Juan de Dios Crespo. Juan de Dios Crespo. Crespo. Vamos a anotar. Sí, vamos a googlear. Es un personaje bastante interesante y que está en la élite mundial del derecho deportivo. Y si tú lo dices, así mismo debe ser. Gracias, José Antonio, por tus enseñanzas, por tus conceptos, por introducirnos en este mundo del derecho deportivo, y no sé, si alguien quisiera hacerte una consulta, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, me pueden llamar o contactarnos a través de la página del estudio, que es www.favara.es. Ahí están todos los datos de contacto, y ahí van a encontrar inclusive mi perfil con un poco la explicación de lo que hacemos, de lo que estamos haciendo día a día, y también una explicación del área de derecho deportivo, a lo que se encarga, el futuro de esta onda, de este ámbito, y eso básicamente. Muchas gracias a ustedes por la entrevista, por la invitación, y a las órdenes. No, a ti por introducirnos en este universo. José Antonio Favara, abogado, especialista en Derecho y Gestión del Deporte, especializado en el Instituto Superior de Economía y Derecho en España, ¿no?